unas verdades bien ricas del Salmo 91, a esto que yo le puedo llamar a la sombra del Altísimo, a la sombra del Altísimo porque es como vivimos, o le puedo llamar una habitación segura. ¿Cuál es la habitación segura para nuestras vidas? El Salmo 91, verso 1, sobre eso empecé la semana anterior y hoy voy a terminar en estos minutos que tengo por delante para que te lleves esta verdad rica en tu corazón, que puede estar impregnada de la gloria de Dios para bendecir y para ministrar tu vida. El Salmo 91, nada más, déjenme cambiar, voy a cambiar acá, voy a cambiar acá el programa. Y el Salmo 91 tiene verdades muy ricas a nuestra vida. Vamos a leer nuevamente el Salmo 91, verso 1, que yo me imagino que lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? Dice Salmo 91, verso 1, el que habita morará, bueno, como 3, 4, 5 se lo saben, pero vamos a ir con buen ánimo, con fuerza. El que habita morará, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La semana anterior compartí la primera parte, o diríamos el primer renglón del Salmo 91. Hoy voy a ir a la segunda parte, pero refresco lo que dije la semana anterior, cuando dice la Biblia, el que habita, es decir, aquella persona que está en esa habitación, tiene una promesa para su vida, pero cuando hablábamos de el que habita, decíamos que era la palabra hebrea Yashab o Yashab, cualquiera de esas dos expresiones. Cuando dice la Biblia, el que habita, está hablando de quien está establecido, de quien es habitual, de quien reside, de quien está en aquel lugar. Y que la palabra hebrea, el que habita, la palabra Yashab, en el latín, en el idioma latín es la palabra habitare. De hecho, del término habitare es de donde se deriva la palabra que conocemos en castellano. ¿Cómo se llama el lugar donde cada uno de nosotros dormimos en la casa? Se llama la habitación. La palabra latín, cuando la Biblia dice el que habita, es el que habitare, habitare latín. Y esa expresión en latín lo que significa es el que ocupa un lugar, el que tiene ahí un lugar, el que reside ahí. Entonces le está hablando no al que visita la casa de Dios, no al que visita el secreto de Dios, no al que normalmente a veces viene ahí y visita la presencia de Dios, sino el que vive habitualmente en aquel lugar, en aquella casa. Ahora, la Biblia dice, el que habita ¿dónde? ¿A dónde? El que habita ¿a dónde? Al abrigo. Y la expresión abrigo, o esa palabra abrigo que la conocemos en relación con lo que nos da calor a cada uno de nosotros, es la palabra hebrea seter. Y la palabra hebrea seter se parece mucho a nuestra palabra ya en castellano, que luego se va derivando a la palabra en castellano que nosotros decimos suéter. Y literalmente lo que significa es la cubierta. Es decir, lo que me cubre, lo que me protege, el lugar donde me oculto, el lugar de refugio, el lugar de escondite, el lugar donde me puedo proteger, el lugar más próximo, el lugar inexpugnable para todo lo que me quiera hacer daño. Entonces, el que está, digámoslo en un término popular, el que está dentro del suéter de Dios, el que está dentro del abrigo de Dios será protegido, será guardado, será cubierto por su mano poderosa. Y eso fue lo que tratamos la semana anterior. Pero luego dice, el que habita al abrigo, ¿pero de quién? ¿Al abrigo de quién? Y ahí es donde tenemos que tener la certeza y la seguridad de dónde es que estamos habitando. Porque yo puedo decir habito, sí, al abrigo de quién.
En nuestro caso tenemos la certeza del Altísimo. Pero ¿cuántas personas no habitan al abrigo del Altísimo? ¿Y dónde será su refugio? ¿Dónde será su casa? ¿Dónde será la habitación? ¿Estará bajo la cubierta? ¿Estará bajo el suéter de qué? De los vicios, de la depresión, de la tristeza, de la amargura, del odio, de una vida de desgracia. ¿Cuál será su habitación? Por eso lo importante es que nosotros sepamos día tras día cuál es la habitación de mi vida. Y la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra Altísimo es la palabra hebrea Elohim, Elohim. Y Elohim, decíamos la semana anterior, que significa el más exaltado, el del más alto rango, el de más alto nivel. Elohim es uno de los nombres hebreos de Dios. Entonces, es el que es habitual, el que tiene su lugar, el que reside bajo la cobija, o bajo el suéter del más exaltado, del más sublime, del más excelso, del más maravilloso. Hasta ahí vamos captando esa verdad. Viene entonces la segunda parte, y la segunda parte dice ineludiblemente lo que le va a suceder. ¿Cuál es la palabra con la que empezamos a mencionar la segunda parte? El que habita al abrigo del Altísimo morará. Morará, dilo conmigo, morará. La palabra morará viene del hebreo lum, la palabra hebrea lum. Ahora, ¿qué significa esa palabra? El hebreo lum, cuando estamos diciendo morará, literalmente significa el que está alojado, pero no solo alojado, porque alojarse o habitar es lo que dice la primera parte del verso. Pero esta palabra morará va todavía más adentro. Esta palabra es más profunda, porque la palabra morará del hebreo lum lo que significa es habitará confortablemente. Hay mucha diferencia entre habitar y habitar confortablemente. No es lo mismo decir habita en tal lugar, sí, pero qué incomodidad, qué mal como está viviendo, qué mal como duerme, qué mal la pasa, qué cuarto, qué habitación tiene la persona, qué colchón. Se levanta como con 5, 6, ¿cómo se llaman los contracturas? Se levanta la persona toda contracturada. No, la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará, o el que habita al abrigo del Altísimo, lum, es decir, habitará confortablemente. Pero habitará confortablemente, ¿sabe qué también significa? Pasará la noche. Es decir, pueden haber noches de oscuridad, pueden haber noches de dificultad, pueden haber tiempos de tu vida en los que lo que estás viendo es la noche. Pero si de algo en esa noche oscura a veces que está viviendo o estás pasando en tu vida puedes tener seguridad en medio de eso, es que a pesar de la oscuridad vas a dormir confortablemente, porque sabes quién es el que te guarda, que no se va a dormir y cuida tu vida en todo tiempo. Él tiene cuidado de cada momento. Había una frase muy del país de un famoso personaje histórico de Costa Rica. Recuerdo siempre esa frase muchos años atrás. Todos los días me tocaba leerla. Cuando muchos años atrás, en mi primera juventud, viajaba a mi trabajo de ministerio en Barrio Amón, en Sendas de Vida. Recuerdo que me bajaba ahí para abajo del Parque Nacional, caminaba un poquito, cruzaba hacia el Instituto Nacional de Seguros para bajar a Barrio Amón. Pero en el Instituto Nacional de Seguros siempre había una frase grande que decía: nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Decía esa frase: nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Y siempre me iba con aquella idea. De manera natural es así. Las horas de más penumbra, las horas de más oscuridad es como después de las 4 de la mañana. A veces, sobre todo en los últimos tiempos, nos acostamos y en estos últimos tiempos hace mucho calor, ¿verdad? En la noche, 10, 11, 12, 1 de la mañana todavía, qué calor.
en estos tiempos, pero normalmente sucede 4 o 5 de la mañana, está haciendo más frío. Es normal que suceda así y es cuando está muchísimo más oscuro. Pero ¿qué es lo que se aproxima? ¿Qué es lo que está a punto de venir? Esa frase recuerdo que a mí me marcaba. Está muy oscuro, está haciendo mucho frío, pero ¿qué es lo que se está acercando? ¿Qué es lo que se está acercando? El nuevo amanecer, es decir, ya va a brillar la luz. Puedes estar en oscuridad, puedes estar en dificultad, puedes estar pasando algo en tu vida que internamente dice: solo yo sé lo que estoy viviendo, solo yo sé lo que estoy pasando. Pero si de algo estoy seguro, es que ya va a amanecer sobre mi vida y va a brillar el sol de justicia. Que aunque las nubes estén oscuras, que aunque las nubes grises sean tenebrosas muchas veces, detrás de esas nubes tenebrosas va a venir un rayo del sol de justicia, que es Cristo Jesús, el Señor de mi vida, para mostrarme su calor, para mostrarme su poder, para mostrarme su amor y decirme: no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Y ya va a brillar el nuevo día de las misericordias, ya va a brillar el nuevo día de mi amor, ya va a brillar el nuevo día de mis bendiciones sobre tu vida. Poderosa verdad que debemos de creer en nuestras vidas. En los momentos más oscuros tenemos que creer una hermosa verdad: Él es nuestro lugar secreto. En los momentos más oscuros que puedas pasar, Él es tu lugar secreto, el lugar donde puedes estar. Otra forma de decirlo, cuando dice la Biblia morará, escuche esto: cuando la Biblia dice morará, refiriéndose a ese lugar secreto, otra forma de decirlo, ese lugar donde yo puedo presentar una querella. Esa es otra forma de decirlo. ¿Qué es una querella? Una querella es una demanda. Una querella es una denuncia. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, Lun, es decir, presentará una querella porque está morando ahí, en el lugar más seguro, en el lugar más confortable. ¿Cuál es la querella? Dios, estoy pasando por esto. El enemigo se ha levantado contra mi vida. Dios, estoy pasando por esta oscuridad, estoy pasando por este momento. Y quiero decirte que el miedo, quiero decirte que la preocupación, quiero decirte que la ansiedad me quiere doblegar. En mi debilidad, quiero decirte que hay momentos en los que siento flaquear, pero presento mi querella delante de ti, porque tú eres mi abogado, porque tú eres mi defensor, para decirte, Dios, que no quiero caer derrotado, que no quiero caer doblegado, que no quiero ver la victoria del enemigo, porque yo he confiado mi vida en ti y porque sé que mi vida está segura en ti. Y podemos tener la confianza y la seguridad de que ahí está la mano del Señor. Entonces, ¿a quién podemos ir cuando se levanta el enemigo o algo que te está atacando para querer robarte la paz? Nuestra querella, nuestro clamor debe de ser en el lugar secreto del Altísimo. Es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, vengo, lo presento delante de Él. ¿Por qué puedo presentarlo delante de Él? Porque habito al abrigo de Él más grande, habito al abrigo de Él más exaltado, habito al abrigo del más digno de toda exaltación. ¿Y qué es lo que va a suceder? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, es decir, en medio de todo aquello que yo pueda estar viviendo, como habito a su abrigo, su sombra va a ser protección para mi vida. La sombra de su amor, la sombra de su protección, la sombra de su mano victoriosa y vivificadora será la que dará luz a mi vida para salir victorioso. Por eso viene esta expresión: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. La palabra sombra es el hebreo con T, texel. El hebreo texel. La palabra hebrea texel, no se preocupen por el hebreo,
solo la menciono. La palabra hebrea texel, cuando el salmista dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la texel, bajo la sombra, lo que estaba diciendo literalmente es: morará o estará bajo. Estará bajo. ¿Estará bajo qué cosa? Bajo la protección y bajo el refrescamiento y bajo la defensa del más grande. ¿Quién puede levantarse contra tu vida? Puede venir un ejército, puede venir el más grande enemigo, que cuando tienes la certeza de que estás debajo de su sombra, no hay enemigo que pueda llegar y meterse en medio de la sombra del que te ha dado la victoria, del que ha dado para tu vida lo mejor. De hecho, la Biblia describe siempre el propósito de la sombra de Dios. Y te pongo dos ejemplos. El Salmo 17, verso 8. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 17, versículo 8? ¿Sabe qué dice la palabra ahí? Salmo 17, verso 8 dice, no sé si lo tendremos, pero se los voy a mencionar. Cuídame. No, 17:8. Cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Wow, mire qué maravilloso lo que dice. Cuídame como a la niña de tus ojos. Ustedes saben que es la niña de los ojos, ¿verdad? De hecho, tengo una enseñanza muy descriptiva de la niña de los ojos. Saben que cada uno de nosotros tiene una capacidad. Todos saben que en nuestros ojos tenemos un espejito, ¿verdad? Ese espejito es la niña del ojo. Es decir, en ese espejito se puede ver a la otra persona. Esa es la niña de los ojos. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Cuídame como a la niña de los ojos. Es decir, en tus ojos quiero verme yo. En tus ojos yo sé que está la imagen mía y tú me cuidas y tú me proteges y tú me guardas. Y luego dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y también el Salmo 121:5, maravillosa palabra, poderosa palabra que es vida y es rema en todas nuestras celebraciones de fe. El Señor es tu protector, el Señor es como tu sombra, siempre está a tu diestra o siempre está a tu mano derecha. ¿Quién es el Señor? Él es tu protector. Alguien puede en primera persona con fe en esta noche declarar, como si fueras una multitud delante de Dios, diciendo: el Señor es mi protector. No, el Señor es mi protector. El Señor es como tu sombra. Es decir, Él te guarda, Él te protege y te cuida siempre. Maravillosa verdad. Pero aquí viene algo glorioso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? ¿De quién? La palabra omnipotente, probablemente muchos de ustedes la conocen, probablemente muchos, sobre todo los más viejos de estar en Cristo, la habrán cantado. Hay un himno clásico de una de mis cantantes preferidas clásicas cristianas llamada Amy Grant. Amy Grant sacó un canto que luego en español lo había sacado Danny Berríos, diciendo que él era el omnipotente, pero no dice omnipotente, sino que dice omnipotente en hebreo. La palabra hebrea de omnipotente, ¿cuál palabra es esa? ¿Alguno la sabe? La palabra Shaddai. La palabra Shaddai. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai. ¿Se acuerdan de ese canto? El Shaddai, el Calcana Adonai. Te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Un canto clásico muy conocido. Ahora, la palabra omnipotente es la palabra hebrea Shaddai. Shaddai. ¿Saben qué significa Shaddai en español? ¿Saben qué significa Shaddai en nuestro castellano? Shaddai es uno de los nombres de Dios. Significa más que suficiente para mí.
¿Qué puede haber en tu vida más grande que Dios? ¿Qué te puede llenar en la vida más que el amor de Dios? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él es más que suficiente. La palabra Shaddai, que se traduce ahí omnipotente, también significa el Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Morará bajo la sombra de Él, más que suficiente para nuestras vidas. Y la palabra Shaddai aparece más de 50 veces en el Antiguo Testamento, y entre otros momentos, de hecho, Dios la usó en momentos cumbres de la historia para mostrarse como el Dios Todopoderoso. Dos ejemplos. Uno es Génesis capítulo 17 verso 1. Ahí se menciona la palabra Shaddai. Dice: Abraham, todavía no se llamaba Abraham, Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Shaddai. Es decir, el más que suficiente para tu vida. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el único que te puede sustentar y dar todo lo que necesitas. Y otro ejemplo, en el mismo libro de Génesis, capítulo 28, verso 3. Dice la Biblia ahí que el Dios Shaddai, es decir, el Dios omnipotente, te bendiga y haga que te reproduzcas y te multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos. Oiga, qué palabra más rica para que usted pueda soltarle una bendición a alguien y decirle a alguien cuando lo ve o lo despide. Una mamá despidiendo a su hijo, a su hija. Alguien soltando una palabra de bendición sobre otra, diciéndole: ¿sabes qué? Que el Dios Shaddai, que el Dios omnipotente o el Dios todopoderoso haga que te reproduzcas y te multipliques en este día en bendición en todo lo que hagas. Que el Dios Shaddai o el Dios todopoderoso o el Dios omnipotente o el Dios más que suficiente, como lo quieras decir, en este día haga que toda obra de tus manos sea multiplicada, haga que todo lo que emprendas, haga que tus trabajos, haga que tus proyectos, haga que tus sueños, haga que todo fructifique, porque estás bajo la sombra de sus alas, porque caminas en Él y Él es el todopoderoso para sustentar y proveer y multiplicar y bendecir todo lo que haces. Wow, qué rica palabra, qué verdades más maravillosas son las del Salmo 91. De hecho, algunos eruditos, estudiosos, ligan la palabra montaña con la palabra Shaddai. Cuando ven una montaña grandísima, dicen: wow, esa montaña ilustra al Shaddai, por el poder, por la imponencia, la grandeza de esa montaña, para expresar lo que esa montaña significa y decir: así es el Dios de nuestras vidas. Al Dios de nuestras vidas es tan grande, es tan alto y es tan poderoso que así lo tenemos que ver siempre en nuestras vidas. Entonces, hasta aquí, verdades riquísimas. ¿Cuáles verdades? El que habita al abrigo del Altísimo morará. Y esa palabra morar no es solo habitar, no es solo ser habitual en un lugar. La palabra morar, ya decíamos que era vivir confortablemente. Morará bajo la sombra, es decir, bajo la protección, la cubierta del Dios que te sustenta, del Dios que te cuida, del Dios que te guarda y del Dios que no dejará que ningún arma del enemigo te doblegue y te da la victoria. Quiero que te pongas de pie. Ponte de pie en esta hora. Y solo quiero orar, acompañado ahí por el teclado. Quiero orar acompañado por el teclado un momento. Levanta tus manos delante de Dios para afirmar esta palabra en tu vida, para que esta palabra se afirme, para que esta palabra sea un sello. No solo saber de memoria ese versículo que hemos estudiado
estos últimos 2 jueves, sino que este versículo sea vida, este versículo sea una verdad poderosa para tu vida, sea una verdad grandiosa para tu vida. Y la persona que quisiera tener más cerca y estudiar más este material del Salmo 91 verso 1, me lo puede pedir con toda confianza, me lo puede pedir. Me pone un mensaje o lo pone al WhatsApp de la iglesia: quiero el bosquejo del pastor sobre el Salmo 91 verso 1, y con todo gusto yo te lo comparto para que te alimentes de esta verdad y pueda enriquecer tu vida y puedas ver las verdades tan ricas de Dios que hay ahí para sustentarte. Padre, que esta palabra ministre el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas. Que esta palabra fortalezca el corazón y la vida de cada uno. Que el débil hoy pueda decir: soy fuerte con poder del Señor. Que aunque el enemigo se levante como un río, que aunque un ejército se levante para querer doblegar a tus hijos, que aunque un ejército se levante, Señor, para querer verlos derrotados, puedan abrir sus labios y declarar: yo habito, yo soy habitual, yo tengo mi residencia, yo tengo mi habitación bajo la suéter, bajo la cobija, bajo la cubierta del Dios exaltado, del Dios excelso, del Dios grande. Y puedo tener la seguridad de que moro, es decir, de que tengo un lugar, una habitación confortable bajo la sombra, es decir, bajo la protección, bajo la cubierta, bajo el lugar secreto, inexpugnable, impenetrable del omnipotente, del Shaddai, el Dios todopoderoso. Por eso, Dios, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Yo hoy declaro la victoria tuya sobre tus hijos. Declaro la victoria tuya en cada uno de tus hijos en esta noche, porque, Señor, la victoria es tuya y la bendición nos pertenece porque somos tus hijos. Guarda la vida de cada uno de tus hijos, que se levanten renovados, fortalecidos, avivados, vivificados en ánimo, en fe, en confianza, en fortaleza, puestos los ojos en ti, Señor, rendidos totalmente ante ti y ante tu poder, porque eres Elohim, el Shaddai, eres el excelso, el exaltado, todopoderoso y más que suficiente para nuestras vidas. Esta palabra queda sellada con fe, con vida, y como una generación de una revolución espiritual para desafíos de fe en la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.